Hola Leo, este es otro horóscopo para abril, para Leo hombre o Leo mujer. Vamos con otro horóscopo para Leo en el mes de abril. A ver. Bien, a ver Leo, en abril, seas hombre o mujer, nos habla de que 3 de corazones. Si estás en pareja, fíjate que nos habla de lo pequeño, de un encuentro. A ver, podés estar conociendo a otra persona. En abril, si estás en pareja, podés estar conociendo a otra persona. Y bueno, as de picas, 9 de picas. Es el inicio, de cambios problemáticos, o es el inicio de, sí, de cambios problemáticos, el inicio de problemas. Va a haber cambios, sí, cambios y problemas. Bien, fíjate, as de picas. Es como que estás obligado a tomar una decisión importante. Bueno, pero va a ser una mala decisión, nos habla de problemas, cambios problemáticos. Para los Leo que tengan hijos, también aparece el tomar una decisión importante que va a significar un cambio para peor. Bien, Leo, nos habla de mucho trabajo, de estabilidad laboral y como que te reditúa bien, Rey de diamantes. Nos habla de como que trabaja. A ver, esta estabilidad laboral te cuesta mucho trabajo. ¿Por qué está negro, negro, rojo? ¿Por qué está un poco aspectado de manera negativa? Porque nos habla de un esfuerzo, de un sobreesfuerzo, de trabajar hasta el agotamiento para lograr esta estabilidad laboral económica. 'Bien, Leo, estás pensando, estás analizando en comprar algo o en asociarte a alguien laboralmente. Y está bien aspectado. Está bien aspectado. Fíjate que nos habla de pensamientos de inversión. Esto es el intercambio entre dos personas. Bueno, y esto es el trabajo entre dos. O puede ser sí, es el intercambio de, por ejemplo, puede ser el intercambio de un bien por un servicio, pero bueno, sea como sea, está bien aspectado en abril. Pensamientos de inversión, pensamientos de compra, el asociarte a alguien laboralmente, bien. Tres de corazones, 4 de tréboles, 8 de
8 de diamantes. Fíjate la estabilidad laboral, la inversión, como que puedes estar haciendo un trabajo extra, o una actividad extra, o puedes estar trabajando. Sí, me llega eso, 3 de corazones. El 3 de corazones es lo pequeño, pero el hacer fíjate, 3 de corazones, 4 de trébol, nos habla de hacer una actividad, un trabajo que te gusta, pero como que no le dedicas todo el tiempo, sino parte de tu tiempo. Pensamiento de inversión. Bien, como que pensás que, y está bien aspectado, rojo, rojo, está bien aspectado que lo hagas, ese pequeño emprendimiento, ponele después del trabajo. Bien, de vuelta, una decisión importante, mucho trabajo. Si empezás, 2 de diamantes, si querés hacer una sociedad o un vínculo laboral, un vínculo laboral, tenés que tener presente que como que te va a exigir demasiado. 10 de bastos. Si empezás algo, por eso tenés que tomar esa decisión, que es bastante importante, bastante dura, porque tenés que ser consciente que si empezás un vínculo, esto nos habla de un intercambio, un vínculo laboral con alguien, se vuelve a repetir acá, es como que te va a demandar mucho, pero mucho trabajo y mucho sobreesfuerzo. Bien. Bien, de vuelta, fíjate, el cambio negativo, la asociación laboral, el rey de diamantes, que nos habla de dinero, de bienestar. Puede haber cambios a nivel laboral. A ver, nos habla de mejoría económica, pero esta mejoría económica, el tener otro trabajo o el asociarte a alguien, pero te trae cambios bastante conflictivos. El 9 son los cambios. Yo creo que viene por este lado, por el lado del sobreesfuerzo. Como que se te va a hacer muy, pero muy difícil este dicho del que mucho abarca, poco aprieta. Bien, Leo, es eso. Hay un exceso de trabajo. Fíjate, el pensamiento de inversión, el exceso del trabajo que genera cambios negativos en vos. Cuidadín con eso. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo. Y es como que todo, Leo, mira, Rey de Corazones. Tenés toda esta actitud para destinar todo a tu familia. Como que querés trabajar para tu familia. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.